29 de octubre, la Organización Mundial de la Salud establece que cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. Clave, entender esto, eh, los síntomas, qué es lo que sucede. En este marco se busca centrar su atención en la concientización y en la prevención de este episodio. Lo voy a saludar al doctor Ansardi Javier, médico de allí, profesional de la salud del Sanatorio Garay, que nos atiende, la gentileza de atendernos en este día tan especial. Doctor, buenas tardes, Martín Esperetti le saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. Bueno, día importante, clave. Le pregunto el concepto accidente cerebrovascular. ¿Me lo puede explicar para Bien. los oyentes que están escuchando? Sí, cómo no. El término accidente a veces como que confunde un poco, porque bueno, no es en sí un accidente, es una sorpresa, pero se llega a partir de varias patologías previas. Es un evento agudo, por eso lo de accidente, en donde una arteria de nuestro cerebro o se tapa o se rompe, para decirlo sencillamente. Bien, bien. Y en este caso, seguramente muchos hemos visto familiares, amigos que siempre te han contado, che, tuve una ACV, tuve este episodio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, doctor, que estamos experimentando ese momento? Bien, hay muchos signos y síntomas tempranos. Tenemos que tener en cuenta que es un evento que es la primer causa de discapacidad, por lo tanto es realmente alarmante teniendo en cuenta que, bueno, también es la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. La segunda causa de Segunda muerte. causa de muerte a nivel Epa. mundial y primer causa de discapacidad. Y para que te des una idea, tenemos en nuestro país unos 100.000 casos al año. Ujú. Y no sé cuántos minutos vamos a estar hablando, pero 1 cada 9 minutos en nuestro país. Uy, qué Es un número. número Un importante. accidente, Sí, sí, una CB preocupante. Sí, cada 9 minutos. preocupante. Preocupante sobre todo porque, como decías hace unos segundos, es una enfermedad que tiene 4 características fundamentales. Es prevenible, es diagnosticable, es tratable y es recuperable. Y en esta prevención es en donde justamente los medios de comunicación y justamente los profesionales tenemos que hacer hincapié en cuáles son aquellos signos y síntomas que vos decías, bueno, a ver, un familiar nos cuenta, tuvimos un evento, tuve a alguien conocido, un tío, tuve un evento cerebrovascular. Bueno, ¿cómo identificarlo? Porque, bueno, sabemos muy bien cuando nos duele el pecho y nos aprieta, rápidamente acudimos a una guardia de cardiología, pero a veces si perdemos la fuerza en un brazo, nos dejamos de estar algunos días en casa, creyendo que es algo normal en el abuelo. Si perdemos la visión de un ojo en forma súbita, podemos dejarlo pasar y justamente son estos signos y síntomas fundamentales para una consulta temprana. Claro. Como te decía, la pérdida de visión de un ojo y se recupera en 1 o 2 minutos, se llama amaurosis fugaz, o la pérdida de fuerza de un brazo o de una pierna y se recupera, la dificultad para hablar o un trastorno en la marcha o del equilibrio. Es decir, son estos elementos en donde uno no tiene que quedarse en casa. Acudir a una guardia, consultar con el médico de guardia y obviamente la consulta con el especialista en forma inmediata. Ujú. Imagino, doctor, las personas con colesterol, hipertensión también son más propensas, tienen un alto riesgo, ¿no? De ahí el tema de la prevención. La prevención, esta cuestión que hacíamos hincapié en el diagnóstico, pero en la prevención, el 90% de los ACV tienen algún tipo de factor de riesgo. Y dentro de ellos es la hipertensión. Entonces, conocer cuál es nuestra presión es fundamental. 40 o un 50% de la población hipertensa no sabe que es hipertensa. Después también está la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, enfermedades cardíacas como las arritmias, la falta de ejercicio, el estrés. Bueno, en esta cuestión de la pandemia y la cuestión de quedarnos en casa, evidentemente lo que es el sedentarismo ha aumentado mucho, ¿no? Sí, Por claro. eso, hacer ejercicio, aunque sea en casa, es hacer prevención. Doctor, a ver, ¿y qué puede hacer esa persona que está observando a la otra persona que está manifestando estos síntomas? ¿Cómo se la puede ayudar? Acudir en forma inmediata a una guardia. Obviamente que una guardia que cuente con un equipo interdisciplinario de terapistas, en el caso de que sea un evento importante, encontramos a alguien que ha perdido completamente la fuerza en una mitad del cuerpo, para decirlo grotescamente, llamar al servicio de emergencia, activar esto que se llama un código de stroke o un código de ACV,
y darse a conocer. Yo conozco cuáles son los síntomas y está sufriendo una ACV por esto, para que vaya a una unidad en forma inmediata y sea trasladado a una nosocomia, obviamente. Y como primer como primera medida, puede ser que empecemos a hablar al paciente para ver si tiene dificultades al hablar, porque creo que también es uno de los síntomas, ¿no? Obviamente sí, es lo que te enunciaba. Cuando encontramos un paciente, hacerle preguntas, ver cómo habla. Hay cuestiones inicialmente básicas que tienen que ver con la respiración, ver cómo respira, trastornos del lenguaje, pedirle que levante los brazos, pedirle que mueva las piernas. Eso es lo básico. Hay una escala básica en la ambulancia que se llama escala de Cincinnati, que permite con un 85% de probabilidad de detectar una ACV. Doctor, lo saluda Gustavo Boazo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Pero muy bien, muy bien. Le voy a transmitir algunas preguntas de los oyentes que llegan al mensajero. ¿Cuántas preguntas? No, sí, porque esto genera obviamente preocupación y hasta inclusive aquellas personas que quieren informarse, ¿no? Buscar la información correcta, tal cual como usted lo está explicando, de forma clara para que todos aquellos que no conocemos mucho lo podamos entender. Dice, ¿le podrán preguntar al doctor cuál es el promedio de edad que suelen ocurrir este tipo de problemas o enfermedades? Habitualmente es después de los 65 años, sin embargo, con ciertos cambios en nuestro estilo de vida, cada vez se ven personas entre 30 y 50 años que sufren este tipo de eventos. Aclaro, el 85% de los eventos son en donde se tapa una arteria. Claro. Ahí la presión arterial, la diabetes, nuestra mala alimentación tiene mucho que ver. Hay un 15% de eventos hemorrágicos que son más frecuentes en pacientes jóvenes y que pueden deberse a causas de dilataciones de arteria, el típico aneurisma que se rompe. Claro. ¿Y es hereditario? Preguntan también por acá. No tiene fenómenos hereditarios los aneurismas, pero igualmente siempre se motiva a los pacientes a que si hay muchos familiares, consulten igualmente. Consulten igual al médico. Yo tenía entendido, de acuerdo un poco a la experiencia que uno va viviendo a lo largo de la vida, como usted mencionaba recién, con algún familiar, algún amigo, algún conocido que le haya sucedido, y charlando hasta inclusive con algunos médicos, a los cuales nos aconsejaban, más allá de todos los consejos que usted nos daba, de decir, bueno, si hay algún pequeño dolor o síntoma de la cintura para arriba y de los hombros para abajo, hay que acudir al médico. Bueno, digamos, es muy amplio, ¿no? Obviamente que es muy amplio. Es un poco casero y amplio, pero claro, bueno, a ver, en caso de las edades que preguntabas, en pacientes jóvenes, en el caso de tener un dolor de cabeza en forma súbita e intensa, realmente incluso vinculado con el ejercicio, gente joven que va a hacer ejercicio físico, a un gimnasio, a levantar pesas y de repente siente un dolor de cabeza muy intenso, eso se llaman banderas rojas, signos de alarma, claro. Y eso pueden ser una dilatación aneurismática que la consulta temprana, bueno, salva vidas, ¿no? Doctor, voy a hacer lo más coloquial posible y descriptivo. Sí. Hagamos de cuenta que yo estoy haciendo una videollamada con usted. Sí. ¿Es posible que usted me pida a mí que abra los brazos, que trate de tocarme la punta del dedo con la nariz, con los ojos cerrados y que sonría para ver para descartar si tengo este fenómeno? Completamente. De hecho, en algunos otros países existen monitoreos de unidades de stroke, es decir, especialistas, neurólogos, pero además subespecialistas solo en patología vascular cerebral, que van monitorizando lo que van haciendo otros centros de salud, y sí, a través de una videollamada uno puede tener signos tempranos. Así todo, la consulta presencial inmediata a una guardia permite en las primeras 3 a 4 horas y medias instaurar tratamientos que pueden hacer de esta patología algo recuperable, cosa que muchos años atrás no era posible. Bueno, y a ver, sé que hay medicación para distintos tipos de enfermedades. ¿Para esta sí la hay? Exactamente. Existe justamente el RTPA, que se utiliza en forma aguda, existen antiplaquetarios como aspirina, clopidogrel, que se utiliza para la prevención ante un primer evento o ante la prevención de un segundo evento. Existen medicamentos, exactamente. Doctor, última pregunta, y gracias por atendernos y por la claridad sobre todo, ¿no? Necesitamos eso, la claridad sobre todo. Allí en el Sanatorio Garay, ¿ustedes reciben pacientes con esta
con estos fenómenos o son espaciados? ¿Cómo se está trabajando al respecto? Se recibe, no es que la estadística sea los más frecuentes cuando se alcanzan dentro de las 4 horas y media. Sinceramente, la mayoría de los pacientes acuden más tardíamente. Justamente creo que nos queda mucho trabajo por hacer a nivel de educación de los síntomas tempranos, y obviamente se activan protocolos para que en forma inmediata esos pacientes pasen a una unidad de cuidados intensivos, que a veces incluso un paciente que no se siente tan mal, incluso a la familia le llama la atención, ¿cómo lo van a pasar a terapia si solamente tuvo un problemita para hablar y ya se le pasó? Pero bueno, justamente ese monitoreo durante 24 horas a 48 horas puede evitar que quede con una secuela neurológica permanente. Bueno, impresionante. Doctor, usted es neurólogo, ¿no? Así es. Quien estudia este fenómeno no es el cardiólogo. A ver, se estudia en un equipo interdisciplinario. Cuando ingresa a una unidad, sí, de urgencias ahí en el sanatorio, participa el médico de guardia, participa el clínico, el cardiólogo, el neurólogo y el terapista. O sea, nunca es visto por un solo médico, justamente porque hay arritmias, o sea, enfermedades del ritmo cardíaco que pueden producir ACV, porque a veces el paciente entra con problemas de oxigenación y tiene que estar el terapista a pie de cañón. Nunca se trabaja un solo médico. Bueno. ¿Por qué cree usted, y esto es personal, y ahora sí la última pregunta, si es que la tiene, ¿por qué no tiene tanta trascendencia como si, por ejemplo, lo que estamos cursando hoy como una pandemia del coronavirus y no se habla tanto de esto? Que la segunda causa de muerte, dijo la segunda causa de muerte en el mundo, y aparte tiene un dato que por ahí puede pasar desapercibido, pero uno de cada 9 minutos, cada 9 minutos. 100.000 personas al año. 100.000 personas al año. Claro, tiene digo, poca prensa. Tiene poca prensa. ¿Por qué no se habla tanto de esto? Que se puede prevenir, obviamente, ¿no? Y nos tocaría mucho nuestro estilo de vida, porque estamos hablando de cuidarnos la presión, de cuidarnos de la sal, de olvidarnos quizás un poco de la comida chatarra, de cambiar un poco los hábitos de trabajo todo el día y no hago ejercicio, porque quizás tenemos una relación en donde dedicarnos tiempos a nuestro cuidado es ocioso y quizás no está vinculado con una cultura del trabajo. Pienso eso, esto es una opinión netamente personal. Qué increíble, ¿no? Doctor, un gusto, un placer en serio. Gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? Por favor, un gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, impecable. Sí, impecable. Javier Ansardi. Javier Ansardi, impecable. Su ponencia, matrícula 4437. Neurólogo, hablando en el Día Mundial de la Lucha contra los Accidentes Cerebrovasculares.